La semana pasada Feijóo, el nuevo líder del PP, calificó de autista al gobierno. Faltó tiempo para que las instituciones relacionadas con el autismo montaran en cólera y para que las redes se incendiaran acusándole de insensibilidad. Al abrigo de todo ello, sus enemigos tampoco perdieron la oportunidad de hacer sangre y el gobierno aprovechó para ponerse del lado de los ofendidos, demostrando así, o quizá fingiendo, una sensibilidad más humana. Y el caso es que después Feijóo se ha disculpado por haber utilizado el término de forma peyorativa, aunque no podemos juzgar eso de esa manera, porque cualquier cosa que ponga en peligro sus votos pues la va a rechazar. En fin, vamos a poner un poco de orden a este asunto desde un punto de vista lingüístico, a ver si las palabras de Feijóo realmente justifican tanta ira. El autismo, o mejor dicho, el trastorno del espectro autista, afecta al funcionamiento cerebral. Aunque el aspecto genético tiene mucha influencia en su origen, es difícil identificar sus causas. Se manifiesta de formas muy diferentes dependiendo de cada persona. En cuanto a capacidades intelectivas, también es muy variable. A veces lleva aparejado algún retraso, otras se da en personas muy inteligentes, pero en general aparece en el rango medio. No obstante, algunos rasgos comunes sí se pueden identificar. Por ejemplo, las personas con autismo tienen problemas para comprender algunos aspectos del lenguaje verbal, el significado de algunas frases complejas, sobre todo de las ironías, de los sentidos figurados, de las bromas y de cosas así. También para interpretar la prosodia del lenguaje tienen dificultad para interpretar los gestos, los matices de expresión, y de ese mismo modo les cuesta expresarse. Tienen dificultad para elegir el tono y el registro lingüístico, y en definitiva les cuesta un poco ofrecer la información necesaria para que los demás interpreten completamente su mensaje. En esta línea suelen tener problemas de interacción social, claro. Les cuesta adaptar el comportamiento al contexto, interpretar emociones, expresarlas también y, en resumen, actuar de acuerdo a los que podríamos llamar cánones sociales. Esto trae como consecuencia que les gusten las rutinas, obviamente, y sean reticentes a los cambios, que tengan pocos intereses, pero eso sí, de enorme intensidad, o que sean muy sensibles a determinados estímulos o todo lo contrario con otros. En fin, no pretendo darte una clase sobre el tema, simplemente contextualizarlo un poco. En resumen, para fijar ideas, trastorno del espectro autista, dificultad en la comunicación, en la interacción social, en la flexibilidad del pensamiento y en la conducta. Todo ello de origen incierto y muy variable dependiendo de la persona. Como puedes deducir, una persona con autismo, además del diferente grado que pueda presentar el trastorno, obviamente puede ser maravillosa u odiosa, puede ser retrasada o superdotada, o ni eso, ni todo lo contrario, y viceversa, en fin. Vamos, que a priori no dice nada de sus cualidades humanas. Pues bien, el caso es que cuando Feijóo dijo que el gobierno era autista, se le acusó cuanto menos de insensible con las personas que sufren el trastorno. Muchos lo interpretaron como un insulto o una forma de faltarle al respeto a Sánchez. Otros vieron un uso despectivo o peyorativo del término, algo que consideran intolerable en una persona de su posición. Como muestra lo que dijo Autismo España, y cito: desafortunadas palabras de Feijóo, utilizando autista de manera peyorativa. Las personas con autismo luchan cada día por el respeto a su dignidad como ciudadanos de pleno derecho.
y los representantes públicos tienen especial responsabilidad en su tratamiento adecuado. Con todos mis respetos por Autismo España, su argumento es una falacia lógica, que tiene el mismo espíritu, por cierto, con el que se han inspirado la mayoría de las críticas. Se llama falacia del hombre de paja. Me explico. Es esa falacia que propone un argumento desviado del asunto central, construyendo una especie de hombre de paja que resulta más vulnerable que el hombre de verdad y sobre el que se descarga la prueba, aunque esto no invalida el argumento inicial. Es decir, a ver si me explico. Se propone un hombre de paja para que no se pueda rebatir. Un hombre que de hecho es difícil de negar y a partir de él se extrae como consecuencia lo que se quiere probar. En este caso, el hombre de paja es que las personas con autismo luchan por su dignidad y son ciudadanos de pleno derecho. Como ves, eso no es discutible. De ello deduce Autismo España que los representantes públicos tienen la responsabilidad de utilizar el término autista adecuadamente. Pero ya ves, de una cosa no se deduce la otra. Quizá esos representantes públicos estén obligados a utilizar el término de manera correcta, que lo están, pero no porque las personas con autismo sean dignas, que lo son, pero no es por eso. Entiendo que es una falacia lógica muy sutil y difícil de detectar, pero no es un argumento válido para desacreditar las palabras de Feijóo. Y mira que hay argumentos válidos. Bueno, dicho esto, que nadie me malinterprete, porque yo no pretendo defenderlo. A mí Feijóo me resulta tan repugnante como el que más, pero no hablamos de eso. Hablamos del buen uso del lenguaje. Y por si fuera poco, en esa crítica a Autismo España presume que Feijóo dijo autista de manera peyorativa para dar pie a su argumento falaz, lo cual no se puede deducir tan alegremente. Veamos lo que dijo Feijóo en su contexto. Lo leo. Algo está ocurriendo en el gobierno y esto es absolutamente preocupante. Nunca he visto en 3 o 4 días cometer tantos errores. Nunca he visto un gobierno tan autista que comete error tras error y además desde una soberbia impropia. El presidente no habla con nadie, toma decisiones que afectan a todos, sin consultarlas con nadie y rompe consensos muy consolidados. Bien, como puedes ver, no dice autista de forma aislada, sino que lo explica, que comete error tras error y además desde una soberbia impropia. Y no solo eso, sino que seguidamente lo aclara todavía más. El presidente no habla con nadie, toma decisiones que afectan a todos, sin consultarlas con nadie, y rompe consensos muy consolidados. Es decir, que no utiliza el término de forma general, sino muy concreta y definida, y no tanto peyorativa como descriptiva. Romper consensos y no consultar con nadie no es algo peyorativo. Es descriptivo, aunque en ese contexto implique disconformidad con ello, obviamente. Del mismo modo puede leerse que tampoco utiliza el adjetivo como insulto o falta de respeto hacia el gobierno. Es obvio, faltaría más que la opinión de Feijóo sobre el gobierno es muy mala. Pero sería una falacia también deducir que como su opinión es tan mala, todo lo que dice es para insultarlo. No. De hecho, la acepción que recoge la RAE sobre autista no implica ningún aspecto peyorativo, despreciativo, malsonante ni nada de eso. Es precisamente ahí, creo yo, en la RAE, donde podemos empezar el debate sobre si Feijóo utilizó el término con propiedad o no. Que esa sería la cuestión. Y si lo hizo con falta de sensibilidad o qué. Vamos a ver qué dice la RAE. Tiene 3 acepciones para la palabra autista. La primera es un adjetivo, también utilizado como sustantivo, que dice así: dicho de una persona que padece autismo. Bien, lo que ya sabíamos.
Esta es la definición madre que da origen a las otras dos. La segunda es un mero corolario, es propio o característico de una persona autista, como por ejemplo pues síntomas autistas. Muy bien. La tercera, que viene a ser la que nos ocupa, es dicho de una persona encerrada en su mundo, conscientemente alejada de la realidad. Obviamente, utilizó el término con esa tercera acepción. Por lo tanto, su uso es apropiado del lenguaje y plenamente normativo. De hecho, podemos leerlo en esa clave. Imaginemos que hubiera dicho: nunca he visto un gobierno tan encerrado en su mundo, tan conscientemente alejado de la realidad, que comete error tras error, etc. Ya ves que el uso encaja perfectamente con el mensaje que Feijóo quería dar y que nada tiene de insulto ni de afrenta a las personas con autismo. Pero bueno, ahí no acaba la cosa. Autismo España ya sabe que la RAE recoge esa tercera acepción, no se confunde. Lo que pasa es que no la acepta. Ese es el quid de la cuestión. Autismo España quiere prohibir que se use el término autista en tono peyorativo. E interpreta, y aquí está el hueso de cereza, que esa tercera acepción siempre se utiliza de manera peyorativa. Acusan así a la RAE de no entender nada del trastorno y denuncian que mantener ese uso en el diccionario vulnera los derechos de las personas que lo sufren. Vaya por Dios. Obviamente instan a la RAE a que lo cambie por otra definición que se ajuste más a la realidad, pero la RAE se niega a hacerles caso, claro. Bueno, a hacerles caso, a obedecerles y cambiar la definición. Los hay, de hecho, que ya han perdido todo juicio y por esas cosas tildan a la RAE de organización machista y de ultraderecha y cosas por el estilo. En fin, no me refiero con esto a Autismo España, sino a personas, gente, esa gente. Bueno, el problema, tú ya te das cuenta que eres inteligente y no hace falta que yo te lo aclare. Deja entrever por sus costuras esa ternura de lo políticamente correcto, esa sobreprotección contra la ofensa y esa voluntad de dirigir el lenguaje y con ello el pensamiento hacia donde la buena fe te pide que debería estar. Porque no dudo de la buena fe de todos los que critican a Feijóo, faltaría más. Pero podemos ser más responsables, que digo yo, y apelar a la reciedumbre ante el mundo que nos disgusta, porque nos disgusta, ya lo sabemos. Y entender de paso cómo funciona el lenguaje. Y la RAE no estaría de más. La RAE solo es un notario de lo que los hablantes entienden por uso oculto y común. Solamente testimonia, nunca dirige ni opina el uso que hacen los hablantes de las palabras y más nos vale que siga siendo así y que los políticos y las organizaciones o lo que sea no se entrometan en eso también. En fin, aclara la RAE por si quedas en dudas de lo obvio, que la tercera acepción, a ver si lo digo bien, que la tercera acepción de autista no se refiere a personas con autismo, sino a un sentido figurado que responde a un patrón de comportamiento. A mí me da vergüenza que lo tenga que aclarar. De hecho, una de las características que suelen presentar las personas con autismo es que tienen problemas para adaptar el comportamiento a distintos contextos o situaciones sociales. Así textualmente lo dice Autismo España en su manual de estilo sobre el tema. No es extraño, por tanto, que los hablantes hayan interpretado con el paso de los años la metonimia y utilicen metafóricamente ese rasgo para generalizar un comportamiento y de ahí hayan alumbrado un nuevo significado para la palabra. Además,
es un rasgo tan general que lo hemos tenido todos en más de una ocasión. No sabemos adaptar nuestro comportamiento al contexto, o al menos no siempre. En fin, es cierto, por otra parte, que autismo es una palabra que viene del griego autos, que significa por sí mismo, y que fue acuñada por el psiquiatra Eugene Bleuler en 1910. Desde ahí partimos. Es posible que la eligiera pensando en esos rasgos de introspección que todos tenemos y que en ocasiones nos alejan de la realidad que hay más allá de nosotros. Es cierto también que la tercera acepción de la RAE es moderna y que deriva exclusivamente del trastorno del espectro autista y no de otro sitio. Pero en ese eco etimológico podemos intuir cómo se formó el sentido figurado, sin interpretar necesariamente que hay ánimo de hacer daño a nadie, ni falta de sensibilidad para quienes sufren de autismo. Del mismo modo, el gobierno puede ser ciego por no ver las necesidades de la sociedad, o qué sé yo, cojo por no tener los apoyos suficientes en el Parlamento, o huérfano por quedarse sin aliados, o en fin, padecer esclerosis en su empatía con los manifestantes. En fin, son todos ellos usos propios del lenguaje, son metafóricos, sin ativo de ofensa hacia los ciegos, cojos, huérfanos o quienes sufran esclerosis. Y en esa polisemia de las palabras, ahí es donde debemos navegar sin vergüenza, en paz, sin pensar que todos van a por nosotros. Yo creo que ya somos mayorcitos. Además, ¿acaso tú y yo no tenemos problemas para comprender algunos aspectos del lenguaje verbal? ¿Para entender el significado de algunas frases complejas? Por Dios, ¿acaso siempre captamos la ironía o las bromas? ¿Cuántas veces no entendemos un chiste y nos quedamos con cara de tontos? ¿Y los gestos? ¿Cuántas veces los malinterpretamos? Y luego eso nos lleva a problemas, claro. A veces nos cuesta expresarnos, elegir el tono adecuado, y eso pues nos trae y nos causa disgustos. ¿No es verdad que tenemos dificultad en expresar nuestras emociones y en interpretar las ajenas? ¿Acaso no tenemos rutinas y somos reticentes a los cambios? ¿Acaso no hay cosas que nos apasionan y otras que nos importan un pimiento? Digo yo, ¿acaso no somos todos autistas? Pues unos más y otros menos, ¿qué más da? Lo importante no es eso, es la personalidad. Podemos andar bien erguidos, conscientes de nuestras limitaciones y no ofendernos por cualquier cosa. Tenemos 1000 cosas de las que avergonzarnos y aún así quedan 1000 más de las que sentirnos orgullosos. En fin, he dicho antes que el término autista es reciente y es verdad, pero no puedo dejar de recordar una cita de Luis Vélez de Guevara recogida en El Diablo Cojuelo allá por 1640, en la que aparece quizá por primera vez la palabra autista, aunque seguramente referido a los poetas que escribían autos. Otro día te contaré algo sobre ese diablillo cojo, que es muy, muy divertido. Bueno, sirva pues esta digresión graciosa para aliviar la tensión y sacarte una sonrisa, que en ella el poeta se pone así campanudo y ampuloso como el que más, y da gusto escucharlo. Dice así: Don Apolo, por la gracia de la poesía, rey de las musas, príncipe de la aurora, conde y señor de los oráculos de Delfos y Delo, duque del Pindo, archiduque de las dos frentes del Parnaso y marqués de la fuente cabalina, etc. A todos los poetas heroicos, épicos, trágicos, cómicos, ditirámbicos, dramáticos, autistas,
entre meseros, bailinistas y villancieres, y los demás de nuestro dominio, así seglares como eclesiásticos, salud y consonantes.